¿Cuál es la diferencia entre la información personal y la información sensible? ¿Por qué es importante que nuestra información personal esté debidamente resguardada? Estas y otras interrogantes responderemos el día de hoy en nuestro programa Yaikuna Judicial. En esta oportunidad contamos con la presencia de una invitada especial. Se trata de la jueza supernumeraria del primer juzgado constitucional de Chiclayo, la doctora Lizeth Arteaga Muñoz, a quien damos la cordial bienvenida a nuestro programa. Doctora. Muchas gracias por la invitación y extender a través de usted el saludo a todas las personas que siguen el programa Yaikuna Judicial a través de la plataforma de la Corte Superior de Justicia del Poder Judicial. Efectivamente, como primera interrogante que ya hemos planteado al inicio, nos gustaría saber cuál es la diferencia entre lo que es información personal e información sensible, porque muchas veces escuchamos hablar de estos términos y quizás no entendemos muy bien cuál es la diferencia. Bueno, en principio debemos señalar que los datos personales son toda aquella información que identifican o hacen identificable a una persona. Así tenemos el nombre, el número de DNI, el número de pasaporte, la dirección. Son datos que identifican a determinada persona. Ahora, cuando esta información está vinculada a la intimidad personal, se denominan datos sensibles. Por ejemplo, la historia clínica, ¿no? La historia de las enfermedades que una determinada persona presenta, los diagnósticos médicos, los ingresos económicos, la afiliación política, la afiliación sindical, o incluso la orientación sexual u orientación religiosa, son datos personales, pero que por su naturaleza se consideran datos sensibles. Se me ocurre y se me vino a la mente al momento que usted habló sobre el tema de la historia clínica, el caso de un artista internacional que vino al Perú hace poco y se filtró información sobre su historia clínica, porque ella justamente canceló un concierto debido a una enfermedad. ¿Eso incurre en un delito, doctora? Bueno, hay un marco legal de protección de los datos personales, de tal manera que si una persona jurídica, sea pública o privada, que administra esta información, estos datos personales sensibles, los expone, podría incurrir en responsabilidades por precisamente vulneración del derecho a la intimidad personal. Y por ejemplo, nuestros números de celular que utilizamos a diario, ¿en qué ámbito corresponden? Bueno, es interesante la pregunta porque en principio el número de celular es simplemente una serie de dígitos que no identifican directamente a una persona, pero sí la hacen identificable, porque yo podría eventualmente con ese número saber a quién pertenece. Entonces, en ese sentido, es un dato personal, no es un dato sensible, pero sí es un dato personal que merece protección. ¿Y por qué es necesario o importante proteger estos datos personales, doctor? Bien, es importante proteger los datos personales porque pertenecen al ámbito privado y al ámbito íntimo de la persona, de tal manera que la Constitución Política, el artículo 2, inciso 6, establece el derecho de toda persona a proteger el ámbito de su intimidad, tanto personal como familiar, para evitar injerencias, abusos desproporcionados o abusos ilícitos que pudieran ocurrir respecto a sus datos personales. Y en el Perú, ¿cuál es el marco normativo que nos ampara? Bueno, además de la Constitución Política que ya mencioné, tenemos una ley de protección de datos personales, ¿no? Y también tenemos un reglamento aprobado por el Decreto Supremo 016-2024 del sector justicia que establece todo un marco legal que establece los derechos de los titulares de estos datos personales, como también las obligaciones de los bancos que administran los datos personales, ¿no? Además, hay un marco internacional también, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el marco del Sistema Internacional de Protección de la Organización de Naciones Unidas, y también la Convención Americana en el marco de la Organización de Estados Americanos, sistemas internacionales a los cuales el Perú es parte, establecen en estos documentos internacionales la protección del derecho a la intimidad de las personas. Usted nos habló de bancos de datos personales. ¿Estos son los lugares, digamos, donde se almacena esta información? Claro, ¿dónde se almacenan los datos personales? En los bancos de datos. ¿Y qué son los bancos de datos? Son aquellos espacios o soportes, ¿no?, administrados por personas públicas o privadas que manejan esta información. Por ejemplo, un banco maneja los datos personales de sus clientes.
Claro. O un hospital maneja datos sensibles a través de las historias clínicas, o una universidad maneja información de sus estudiantes que contienen datos personales. Inclusive el Poder Judicial maneja datos personales en su condición de empleador respecto a sus trabajadores, pero también maneja datos personales respecto de los usuarios, de los datos que obran en los expedientes, ¿no? Los justiciables, por ejemplo, Los justiciables, los así juicios es. que han tenido, o si han sido punibles. O de una sanción, información ¿verdad? que se encuentra dentro de esos expedientes, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué obligaciones tienen los encargados de estos bancos de datos? Bueno, las obligaciones que tienen en principio es de que todos los bancos de datos, es decir, aquellas entidades que manejen bancos de datos, están en la obligación, en principio, de inscribirse ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, que depende de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es una entidad administrativa adscrita al Ministerio de Justicia. ¿Por qué es importante esta inscripción? Porque va a permitir, ¿no?, al Estado conocer qué información se maneja de la población, y va a permitir también al ciudadano que eventualmente ante un uso incorrecto, un uso inexacto de sus datos personales, pueda saber exactamente quién está administrando esa información y hacer uso de sus derechos de rectificación, supresión. Estos bancos de datos también tienen la obligación de utilizar la información o los datos personales con el consentimiento de la persona y únicamente para los fines para los cuales se ha dado ese consentimiento. Ya. Y de no hacerlo, ¿en qué incurriría, doctor? Bueno, de no hacerlo incurren en una responsabilidad y faculta también al ciudadano, que se convierte en un titular de estos derechos, a poder, por ejemplo, solicitar la corrección de sus datos. Pero imaginémonos que hay una persona que ha solicitado una tarjeta de crédito en un banco y resulta que el banco ha consignado su dirección de forma errada. Esto tiene un impacto porque eventualmente el banco va a hacer los requerimientos de pago o cualquier tipo de notificación a esa dirección, y si está errada podría tener algún impacto en la persona. Entonces, el titular de ese dato, sabiendo que está errado, puede solicitar la rectificación de su dato personal. También puede solicitar la supresión del dato, un dato inexacto. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay muchas personas que han sido reportadas a centrales de riesgo por supuesto incumplimiento de deudas, incumplimiento de pago de deudas, cuando ya se han, han hecho el pago respectivo? Entonces, de ser así, la persona, frente a este dato incorrecto, puede solicitar que se suprima su nombre de estas centrales de riesgo, ¿no? ¿Eso vendrían a ser los derechos? Los derechos que tiene, que se denominan derechos ARCO, ¿no? Derecho de acceso, rectificación, corrección y oposición al uso indebido o irregular de sus datos personales. Doctora, ¿cómo relacionamos toda esta información, todos estos conceptos que usted nos indica con el habeas data? Bueno, el habeas data es un proceso judicial que tiene su base normativa tanto en la Constitución Política como en el nuevo Código Procesal Constitucional, que establece que cualquier persona puede recurrir en la vía de habeas data, para lo cual no se requiere la firma ni siquiera de un abogado, para solicitar precisamente ejercitar estos derechos de corrección, de acceso, de supresión frente a un uso indebido de los datos personales por los bancos de datos, ¿no? Doctora, hace unos días también se publicó a través de algunos medios de comunicación la noticia que RENIEC, por ejemplo, había filtrado, llamémoslo así, o difundido información muy personal de ciudadanos en los padrones, a través de sus canales de comunicación, como son sus páginas. Eso también es un atentado contra la privacidad, digámoslo así. Sí, efectivamente, ¿no? Resulta que el RENIEC tiene la obligación legal de publicar el padrón electoral, es una de sus competencias, ¿no? Pero ya la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales había advertido al RENIEC que cuando haga esta publicación del padrón electoral tenía que anonimizar ciertos datos que pudiesen poner en riesgo a las personas, porque cuando se digita el número de DNI, resulta que salía toda la información que se consigna en el documento de identidad, es decir, la fecha de nacimiento, la dirección, ¿no? Entonces,
esa exposición de la información puede poner en riesgo al ciudadano, más aún en un país con altos índices de delincuencia, ¿no? Donde el contar con la dirección o contar con información privilegiada podría suponer un riesgo a la integridad física o patrimonial de las personas, ¿no? Claro, y mi pregunta sería si eso ameritaría una demanda. Por ejemplo, un ciudadano que haya visto publicada su información, haya podido hacer una captura de pantalla de esa información a través de las redes, ¿podría haber interpuesto una demanda? Claro, una demanda de habeas data con la finalidad de, en principio, que suprimir esa información porque son información de datos personales para los cuales en principio no ha dado autorización. Recordemos que los datos personales pueden ser publicados por los bancos de datos, sí, o pueden ser utilizados, pero requiere el consentimiento previo del titular de esos datos. Incluso también se me viene a la mente una noticia que se expuso a través de medios virtuales, de redes sociales, en la municipalidad de Miraflores, que estaban publicando información en su página y quizás de una manera involuntaria o no, estaban difundiendo las fotos de las fachadas de las casas, las condiciones de los predios. Y eso, obviamente, como usted lo indica, en un país con altos niveles de delincuencia, es muy delicado. Así es, y además constituye una vulneración flagrante de exposición de datos personales para los cuales seguramente las personas no han dado en principio su consentimiento, o si lo dieron, debió utilizarse solamente para la finalidad, digamos, propia de la actividad o del permiso que en principio dieron estos titulares de datos, ¿no? Doctora, ¿y hay algún requisito que de forma previa debe realizar el titular de estos derechos? Así es, antes de acudir al Poder Judicial, a través de un habeas data, el titular de los datos personales que se considera afectado por el uso irregular, indebido, ¿no?, o ilícito de sus datos, debe, a través de un documento de fecha cierta, es decir, exactamente una fecha en que se pueda comprobar, de que solicitar a este banco de datos el acceso, la rectificación, la supresión o la corrección de los datos personales, ¿no? Doctora, es un tema muy interesante, seguramente que ha podido despejar muchas dudas por parte de nuestros televidentes, de las personas que nos siguen a través de este programa. Quisiéramos también que nos indique cómo la pueden ubicar, la dirección de su despacho o de qué manera poder tramitar este tipo de casos. Sí, los juzgados constitucionales acá en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque están ubicados en la sede Torres Paz, en la calle Torres Paz 193. El horario de atención es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 4 de la tarde. Recordemos que para presentar un habeas data no se requiere la firma de abogado, así que cualquier persona puede presentar su demanda fácilmente, cumpliendo este requisito previo de haber requerido antes a la autoridad administrativa de banco de datos. Ok, doctora. Le agradecemos por su visita a nuestro espacio de comunicación Yaikuna Judicial, un programa emblemático dentro de la institución, y pues esperamos contar con su presencia en otra oportunidad para seguir charlando sobre este y otros temas que son de interés para nuestra comunidad. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, de esta forma ponemos el punto final a nuestro programa Yaikuna Judicial, un espacio de comunicación emblemático dentro de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, una gestión al servicio de las personas. Les invitamos, como siempre, también a seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y todas. Permiso.